Vamos a ver hoy, a terminar la vida y el ejemplo de Sansón. ¿Se acuerdan que aparte del personaje histórico, que eso es historia, no sé, cosas que vivieron personas, pero a nosotros, hola, Miguelito Silvi, qué bueno que ya están. Ujú. Lo que a nosotros nos interesa es el ejemplo como la que nos puede dar cualquier familia. Creo que todos hemos aprendido de lo que le ha pasado a un familiar. Hoy no vayas a hacer lo que hizo tu tía, no vayas a hacer lo que hizo tu primo, o que no vayas a cometer estas o hacer estas situaciones de tu hermano, qué sé yo. Así es como le enfocamos. Olvidémonos de que es Sansón, que fue un hombre extremadamente especial por la fuerza que tenía. Como leímos, cargó unas puertas de hierro y eran unas puertas de una ciudad, entonces no fue cualquier cosa. Le ató teas a colas de zorras, acabó con no sé cuántos filisteos, qué sé yo. Independientemente de eso, lo que estamos estudiando son las motivaciones del corazón. ¿Ah? Lo que sí puede vivir cualquier familia. Y el ejemplo de Sansón habíamos dicho que su padre era un hombre que decía ser espiritual, pero no lo era en realidad. Leímos que cuando se le apareció el ángel, nos vamos a morir, y todo, y la esposa, que ni sabemos su nombre, le dijo, no nos va a pasar nada, no, esto para el Señor, y quien habla con el Señor tiene comunión, es lo más normal, ¿no? Y bueno, empezamos a ver cómo esa genética de ambos, tanto de Manoa como de su esposa, empieza a prevalecer una de ellas. Y la que va a prevalecer, al menos prevalece más, parece ser que prevalece más la del papá, la de Manoa, pero también se va a manifestar la genética de la esposa cuando él está haciendo la obra de Dios a su manera y con estas situaciones que vimos que se unió con una mujer que ahí trata de convencerlo y siempre él se da cuenta que estaba cometiendo un error, el león que mata en el camino y que de lo putrefacto toma miel, ¿no? O sea, de la inmundicia saca miel, que tiene un significado hasta cierto punto espiritual, y bueno, así es como lo vamos estudiando. Y nos quedamos precisamente ya en el trayecto de la vida de, de Sansón, y, y ahí es cuando va a ocurrir la situación, ¿no? ¿Se acuerdan que hizo una jugarreta y una jugada de ajedrez ahí, cuando les pone la adivinanza, y la mujer que se lo dice Sansón a la mujer que tenía, ella les da la respuesta? Y eso, ¿qué nos indica? Que cuando se sale uno, y ahí es donde aprendemos, que cuando uno se sale, uno de los dos, aunque en este caso se supone que estaba casado, pero bueno, a la manera de los filisteos, pero ella tenía un interés personal. Ella seguía pues defendiendo a su parentela, a sus paisanos, eran sus amigos de la infancia, y el que se va a meter en ese ámbito es Sansón, y no era lo correcto. ¿Eso puede suceder en una familia? Sí. Que uno de los dos, ya sea el varón o la mujer, se introduzca dentro de un ámbito en el cual no es conveniente, porque espiritualmente puede ser contaminante, sí es posible. En ocasiones nos tocan consejerías en donde hay una interferencia muy fuerte de familiares, que se oponen inclusive a las cosas de Dios, ¿no? Y los dos son creyentes. Yo recién tuve una consejería así, que los dos son creyentes, se aman, se quieren, es una familia ensamblada, pero sus familiares de ella no. Y los familiares de él sí, pero así, media, media, medio no y medio sí. Y interfieren mucho en su relación matrimonial, mucho, mucho. Que inclusive ya estaban ellos por tomar la decisión de separarse, pero no, no es así. Y tienen hijos ambos, cada uno los suyos, y los hijos se quieren mucho, ya se han aceptado. Y le dije, a ver, aquí quiénes son las víctimas finales. No, pues los hijos, que son todos pequeñitos. Le dije, exactamente, ellos van a ser los que van a pagar las consecuencias, y ustedes
¿qué no se han dado cuenta la autoridad que tienen en Cristo? Porque los dos se congregan y tienen una vida bien en su congregación. Pues sí, eso es lo que habían pasado por alto. Es lo que estaba pasando por alto Sansón. Él estaba pasando por alto que él estaba consagrado a Dios, que iba a cumplir una estrategia de Dios determinante para la libertad de su pueblo, de toda su nación completa, liberarlos del poder de los tiranos, estos filisteos que los tenía allí, pero seguía haciendo las cosas a su manera y eso es un gran error. A veces, y no se lo enseñamos a nuestros hijos, las cosas cuando tenemos al Señor incluido, nosotros estamos más bien incluidos en su plan porque Él nos llamó y nos ubicó ahí de muerte, pasamos a vida y luego le andamos haciendo planes a Dios. Sí, no, Señor, creo que esto es mejor así. O hacemos las cosas y ya después al final, creo que tenemos que orar. Sí, vamos a orar. Señor, te pedimos que bendigas esto y no. El Señor no va a bendecir eso. Les aseguro, no lo va a bendecir. Pero si es al contrario, al revés, que nos diga el Señor, quiero que hagas esto. Vas a hacer esto y así, así como lo ocurrió con lo de Sansón, ¿no? Y cuando se lo dijo a su mamá, vas a tener un hijo y va a ser así, así, así. Y ella obedeció. Entonces las cosas finalmente se van a dar como Dios dice, porque está en juego su soberanía y no va a poner en juego la soberanía del Señor, no lo va a hacer. Él va a hacer finalmente lo que él ha determinado hacer. Pero aquí vemos a un hombre que va a tener una situación muy complicada, muy difícil de cumplir, muy difícil de que se haga la voluntad de Dios. Sí se va a hacer finalmente, pero se va a hacer con muchas dificultades, ¿no? Ahí, ¿por qué? Porque Sansón estaba mezclando o estaba combinando las cosas del Señor, em, y al combinarse las cosas de Dios con la voluntad propia, pues no va a funcionar eso, no va a funcionar. Y al no funcionar, para la persona, no para el Señor, quiero advertir, para el Señor sí iba a funcionar e iba a funcionar bien. Y eso es la situación que va a marcar la diferencia. Y vamos a ver qué es lo que le va a pasar a Sansón cuando él decide hacer su propia arreglo de las cosas y va a traer consecuencias que son difíciles, ¿sí? A eso es lo que vamos a estudiar hoy. Permítame porque estoy enviando unas fotos que me está pidiendo mi esposa de un documento. Mientras estamos hablando, aquí ya voy a terminar. Las necesitan en su reunión donde está. Hoy, eso me ha traído un problema. Permítanme, ya voy a terminar. Mm, Eso es. Y esta es la última que envié. Que le doy gracias a Dios por la paciencia de ustedes, de veras. Son bien pacientes conmigo. Yo se los agradezco. Ahí está. Nada más le voy a avisar. Bien, ahora sí. Vamos al capítulo 15. Vamos a empezar de ahí. Y vamos a ver cómo, no, sí, ahí nos quedamos en el 15, pero vamos hasta, no, habíamos avanzado al 16, sí, al 16. Ahí es donde ya él ha hecho una verdadera masacre, ¿verdad? Con una quijada de burro, una quijada de asno, y que acaba con la vida de 1000 filisteos. Y así es como se va a dar la situación, de que sí estaba acabando con las fuerzas de eso, porque bueno, en ese tiempo entendemos que los ejércitos no eran de cientos de miles de hombres, eran ya mil varones que habían ahí acabado Sansón con ellos, pues como que no es muy,
no es muy poca cosa, ¿no? Sino que ahí. Bueno, y habíamos leído cómo acaba con ellos. Y en el versículo, para recordar un poco nada más, el versículo 19 y 20, dice, entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Aquí es una manera de entender cómo el Espíritu Santo, como lo dijo el Señor Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿sí? Y beban, vengan y beban de mí, porque yo soy espíritu y vida. Y bueno, entendemos que es una forma de entender cómo el espíritu nos puede reanimar y nos puede volver a dar fuerzas, fuerzas renovadas, fuerzas nuevas. Aquí nosotros vemos en el versículo 20, juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Yo luego me pregunto, ¿qué no podría haber sido liberado el pueblo de Israel en menos tiempo? Tardó 20 años. Y bueno, así fue como él lo hizo, como que fue bastante lento, estrategia, o era porque Dios quería que así fuera. Va a ser interesante el final. Bueno, vamos a continuar. Dice, fue Sansón a Gaza y vi una mujer que ya, ay, sí, lo habíamos dicho que era una mujer que no era muy recomendable, y ahí está la debilidad de Sansón, de buscar ese tipo de compañías, este tipo de compañerismo. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta es el gran error de sus padres, de no haber tenido las situaciones de, pues de educarlo, de hacerle ver que él pertenecía a una etnia que era el pueblo de Dios, reconocido así, que habían pasado todo lo que habían pasado por Egipto, descendientes de Abraham, cómo habían sido liberados, cómo habían sido todos ellos puestos en un lugar especial en el corazón de Dios. Y bueno, así es que eso es lo que va finalmente a ocurrir en él. Y esta misma situación, espérame, no entendía, no, sus padres, yo ahí veo la mediocre educación que Sansón recibió de parte de su papá. Ahí vemos un liderazgo ausente. Nosotros podemos entender que hay un padre ausente en las cosas espirituales. ¿El fruto en qué se va a ver? Se ve en la conducta de Sansón. Así es que ahí se lleva es cuando se lleva las puertas. Y dice que se enamora de una mujer que se llamó Dalila. Y ellos le tenían, vuelve otra vez a vivir con una mujer así, que era muy conocida por los varones de la ciudad. Se enamora en el versículo 4, dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Ella ya había tenido una mujer filistea en Timnat, ¿se acuerdan que lo vimos? Bueno, ahora vuelve otra vez a repetirse la historia. No entendió Sansón, vuelve otra vez a la misma situación de la que ya había sido él, pues si bien no tuvo una disciplina gracias a sus fuerzas que pudo librarse, vuelve a cometer la misma acción. Y dice que en el 5 de 16:5, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos. Ya, esto ya había subido a un nivel alto, de alto nivel de dirección, alto nivel de líderes, porque ya estaba haciendo en estos 20 años, ya estaban dándose cuenta que la cosa no era que la solucionara una persona cualquiera, un consejo de algún anciano, no, no, no. Aquí ya son los gobernantes. Dice que los príncipes de los filisteos fueron con la mujer y tienen un plan. Y se lo dicen a Dalila. Dice, engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100 ciclos de plata, que era bastante dinero. No dice cuántos príncipes eran, pero yo creo que sí era bastante dinero. 1100 ciclos de plata, que era mucho, ¿no?
Y bueno, esta mujer, como se dedicaba al comercio, ese tipo de comercio, pues ella va a tratar de hacerlo y así lo va a estar haciendo. Respondió, dice en el 6, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Esto es precisamente la imagen de un yugo desigual, ¿sí? De un varón, pero de un varón que tiene y no tiene comunión con el Señor. Tiene una fluctuación en sus convicciones. Es un tibio, como dice también en uno de los versículos en la Escritura, que dice, más vale que eh, fueras frío o caliente, pero por ser tibio, te vomitaré de mi boca. Qué tremenda advertencia, ¿no? O sea que los tibios, que son de cristianos de tiempo, de medio tiempo, ajá, que en las mañanas y en la tarde son muy buenos creyentes, pero ya en la noche, tarde, noche y noche, madrugadas, son totalmente carnales. Los hay y existen. Y eso es como era Sansón. No tenía unas convicciones formadas, no era íntegro. El problema de Sansón es que no tenía un espíritu íntegro. Aquí lo estamos viendo. La mujer le está preguntando, dime, ¿en dónde está tu fuerza? Claro, la fuerza venía del Espíritu Santo, que venía sobre. Pero bueno, entendamos también que en ese tiempo no había una situación, este, clara con respecto al Espíritu Santo. Estaban, no sé, en una etapa menos que básica de conocimiento del Señor. Eso también lo entendemos, pero bueno, el Espíritu Santo era suficiente como para ser instruido, porque hay un ejemplo de que como una madre que ora, como la madre de Samuel, el profeta, sí tiene una transmisión, que ya lo estudiamos en procreación y embarazo, cómo le transmite su espiritualidad, esta Ana a su hijo, el profeta Samuel, aún embarazada, ¿sí? Eso se acordarán que lo estudiamos. Y aquí podría haber sido lo mismo, pero yo creo que entendemos que la mujer de este Manoa era tan sometida a Manoa, que su espiritualidad no era suficiente, no era suficiente. Bueno, así está esta situación con este matrimonio. Y le dice Sansón, le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos o secos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Fíjense, es una mentira lo que maneja, y es una mentira para manipular a su propia esposa. O sea, un hombre manipulador, con las cosas de Dios, porque lo que le están preguntando es algo que provenía de Dios. La fuerza de Sansón venía de Dios. Y él está manipulando, engañando a su mujer, porque le dice algo que no iba a ser así. Dice, en el 8, y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes, que aún estaban enjutos o secos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. O sea, una comedia. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues ahora te ruego, cómo podrás ser atado. Y bueno, Sansón, cero discernimiento, cero discernimiento. Desde el momento en que él se unió a una relación conyugal así, vemos que el discernimiento era cero. Y sus padres no lo educaron en eso, nada, no le hablaron y le explicaron que la ley de Moisés especificaba claramente que el pueblo de la nación de Israel no se debía unir con mujeres que no fueran hebreas. Por algo tenía que ser. ¿Cuál era la cosa? No era discriminación o superioridad de raza, no era nada de eso. Era que ellos, el pueblo hebreo, ya tenía activado el gen de Dios, del cual hemos hablado antes, que este gen de Dios, todo ser humano lo tiene, pero solamente se activa por medio del Espíritu Santo en los verdaderos hijos e hijas de Dios. En los que no lo tienen, son espirituales, pero no activados por el Espíritu Santo.
Y esa era la situación, que el pueblo, la nación hebrea, el Señor les dice, no se casen con mujeres de otras etnias, solo entre ustedes. Había 12 tribus, ya tenían bastantes descendientes como para que se mezclaran y no tendrían problema de consanguinidad o de problemas de enfermedades genéticas. Y bueno, por eso esa era la razón. Eh, y los papás de Sansón no consideraron eso, no tuvieron carácter para instruir a su hijo y sobre todo desarrollarle el, el gen de Dios, o sea, el discernimiento de espíritus. Bueno, entonces le dicen el 11, él dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Segunda mentira. Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. O sea, ahí vemos cómo hay esta relación tan singular que Sansón no podía discernir. A ver, estaba con los paisanos de su esposa, ¿no? Convivía con ellos. Estaba en medio de del pueblo que tenía que ser ya echado a un lado y que no, Sansón no lo hacía. Él estaba muy contento con una mujer de ese tipo de oficio, muy contento, la vuelve a manipular, le vuelve a decir una mentira, porque también encontramos en él orgullo, porque sabemos que él sabía en qué consistía su fuerza y que sabía que era capaz de acabar con esta gente. Él sabía que sí, pero como que se estaba divirtiendo con la situación, pero él estaba bajo una comisión que se le dio desde antes de nacer. Y él no lo estaba considerando. Sus papás no le hicieron conscientes de que él ya estaba predestinado por el Señor, como nosotros sabemos que lo somos, porque así lo explica Pablo en la carta a los Romanos, en que nosotros ya tenemos un predestinamiento dado por anticipado por el Señor, de que todo el que es engendrado del Espíritu tiene ya una predestinación, es decir, ser salvo y llegar a su presencia. Así, claro, hay que conservar la salvación, por supuesto que sí, si no, nos hacen a un lado. Y dijo en el 13, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Ahí está, le dice, eres un mentiroso, tengo un esposo mentiroso. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas, ¿se entienden guedejas? Porque es un nombre raro, ¿no? O trenzas, así, trencitas, así tejiditas, ¿ah? Como las que luego se usan algunas mujeres. Bueno, dice, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela, o sea, entremezclado, como lo hacen algunos, y las asegurares con la estaca, y entonces sí, también, ya me debilito, ¿no? 14. Y ella les aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Bueno, a ver, estaba jugando con ella, estaba jugando con el destino. O sea, ¿se dan cuenta ustedes de la conducta de Sansón? Queda íntegro, irresponsable, falta de integridad, perdón, no íntegro, irresponsable, jugaba con las cosas del Señor, teniendo un llamado, y vemos cómo lo pasa por alto, cómo se está divirtiendo con esta gente, y dice aquí, y su misma mujer le ata la estaca, habla a ella, y luego salen de repente los, ¿qué no se dio cuenta que estaban afuera de los muros o de la carpa, qué sé yo, dónde vivían, y que luego llegaban? Pues no, dice, mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya aquí aparece una mujer que lo va a chantajear, chantaje emocional. Y eso es a lo que muchos matrimonios también llegan al chantaje emocional con su cónyuge. Ah, no, pues si tú no cumples o no haces lo que yo digo, pues ¿sabes qué? Haz de cuenta que no tienes esposa. Haz de cuenta que ya no va a haber disfrute matrimonial. Y eso es el ponerse en el mismo tipo de conducta que Dalila.
dentro del matrimonio, imagínense ustedes, dentro de la relación matrimonial. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Bueno, dice después en en la lectura. Cuando la empieza él a decir esto, de que ya no me amas y que por qué no me dices la verdad, dice, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Sí, eso hasta hoy sigue sucediendo con mujeres que aquí Sansón estaba muy seguro con su fuerza y se divertía y todo, pero por otro lado, nosotros nos damos cuenta del gran dominio que estaba teniendo ya Dalila sobre él y presión, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú dijiste, y tú me prometiste, y ahora me tienes que cumplir, y pam, 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 pam hasta que dice que entró una mortal angustia, una angustia de muerte. Así sería la manera también de decirlo. Y en el 17, él se rinde. Él se rinde y dice, no puedo más, ya no la soporto, ya me quiero librar de ella. Hoy la solución es fácil, nos separamos y me voy por mi lado y tú te vas por el tuyo. Hoy la solución para muchos es esa. Y eso es lo que tal vez debería haber hecho Sansón o ya hacer las cosas que tenía que hacer. No, en el 17 dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó a navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo a la lila que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos y diciendo, vengan esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y así es que vemos qué tremendo ejemplo de alguien que tenía un llamado, que abandona el llamado, que hace lo que él quiere a su manera de ser y que finalmente en esta relación tan irregular con Dalila, pues va a ser chantajeado, extorsionado y las consecuencias fueron graves. Imagínenselo a él sin ojos, pues eso le quitaron, encadenado en un molino, como los que había en ese tiempo, porque lo van a llevar a atar a un molino en la cárcel para la comida de los prisioneros ahí, que eran unas ruedas enormes de piedra que tenían un centro, que giraban, ponían los granos de trigo y después ponían la piedra grande y con un asno o caminando la persona, pero generalmente eran asnos, daban la vuelta al molino para ir moliendo. Y eso es lo que hacía. Y no podía hacer más nada si estaba totalmente ciego. O sea, no tenía manera de hacer otra cosa. Pero lo que sí es que el cabello le empezó a salir. Y como ya los filisteos habían pensado que ya le habían ganado, pues no, le empezó a salir el cabello nuevamente a crecer y dice que ellos, mientras estaban celebrando con sus dios, celebraban a su dios, a Dagón, que así se llamaba el dios de ellos, eh, que había acabado con Sansón y celebraban y se divirtieran con él, haciéndolo, como dice en el versículo 25, como un juguete, burlarse de él, aventarlo de un lugar a otro. Bueno, ya le hacían, qué ridículo, miren, pero ese es el mal testimonio. Y tristemente en el cuerpo de Cristo abundan malos testimonios de personas que no han sabido valorar o no han discernido el llamado de Dios, ¿sí? O aquí al menos le podemos dar el enfoque a la relación matrimonial.
Ujú. Y como le pasó a Sansón. Y bueno, se divertían con él y fue bien terrible. Entonces, como ya le estaban creciendo y Sansón sabía que ya tenía fuerzas, en el versículo 26 le dice, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansan la casa para que me apoye sobre ellas. Dos columnas que sostenían el gran salón, el techo del gran salón en donde hacían sus banquetes los filisteos, que yo creo que había muchas personas, como si fuese una gran fiesta, y lo era, ¿no? Ya él tenía el cabello crecido y suficiente fuerza, porque Dios lo que da no lo quita. Nosotros lo podemos deprimir, hacer a un lado, pero el Señor se mantiene fiel a lo que da. Si Él nos prometió, Él es fiel para cumplir sus promesas. Así es que Él había prometido que iba a ser liberado su pueblo y lo iba a cumplir. Así es que lo ponen sobre estas columnas, 27, dice, la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Era todo un espectáculo. Yo me puedo imaginar qué terrible era para Sansón eso. Entonces en el 28 dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Bueno, sus dos ojos. ¿Y qué no era por la liberación de su nación? Ahí todavía Sansón pensaba en Sansón, ¿sí? Solamente él pensaba en Sansón, a pesar de estar en esa condición. Dice el 29, asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, eh, dice, a ver, se acabe mi vida yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó sobre la casa, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella y los que se acabó su vida al a caerles la construcción fueron mucho más que los que había acabado con la vida de muchos en la vida de Sansón. Y bueno, descendieron sus hermanos, toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Y ahí termina la historia de Sansón. Qué terrible historia de este varón, que podría haber sido todo un hombre como lo fue otros. Hubo gente, por ejemplo, Gedeón, sí, que Gedeón fue un jovencito soltero, que estaban invadidos por los madianitas, el pueblo de Israel, que también había caído bajo la disciplina de Dios, y Dios llega con él y lo llama y Gedeón, estaban todos escondidos, todos estaban en cuevas, les habían quitado sus casas a algunos, sus terrenos, todos se los robaban, dice que los dejaban sin nada, sin nada, sin nada, y tenían que esconderse, ¿no? Y Gedeón estaba haciendo un trabajo que hacían las mujeres solamente, limpiar el trigo, ¿eh? A escondidas lo hacía, y se le apareció un ángel, como se le apareció a Manoah. Y era el Señor, y le dice Gedeón, tú vas a acabar con estos invasores como un solo hombre. Y Gedeón no le cree a Dios. Empieza a llorar, le empieza a decir a Dios, no, pero es que nuestros padres nos contaron de las grandes hazañas, de la liberación de los egipcios, pero pues ahora se ha olvidado de nosotros. Mira cómo estoy haciendo el trabajo de una mujer, ¿no? Estoy mal, mal, mal. Nos dijeron que era Dios maravilloso y no. Y bueno, Gedeón, que era muy jovencito, que tampoco su padre le había explicado, y peor, su propio padre tenía un ídolo en su casa, de los ídolos que usaban en ese tiempo, ¿no? Y ya se habían olvidado de Dios, del Dios verdadero. Por eso estaban bajo disciplina. Y ahí están, así en esa condición, y ahí están sufriendo cuando el Señor le dice a Gedeón, Gedeón, tú vas a acabar con ellos. Y Gedeón pone a prueba al Señor.
Dice, bueno, si de veras es cierto, ahí le pone unas pruebas al Señor. Voy a poner un vellón de lana, o sea, lana de animalito ahí, y lo voy a poner en la tierra aquí, en el terreno. Si amanece seco alrededor y el vellón lleno de rocío de la mañana, voy a creer. Y lo hace el Señor. El Señor hace lo que le dice. Después, no, no, bueno, creo que va la cosa por ahí. No, primero fue que el vellón estuviera seco y alrededor el rocío. Y después la segunda era el vellón lleno de rocío de la mañana y toda la tierra seca. Y lo hace el Señor por segunda vez y hasta exprime el vellón y se llena una taza de agua. Pone a prueba al Señor, Gedeón, y el Señor con toda la paciencia y amor lo hace. Y le dice, bueno, Gedeón, ya está, bien, ahora vamos a hacer las estrategias para que saques a estos hombres. ¿Y saben qué empieza a hacer Gedeón? Cuando él ve ese milagro, que le empieza a creer a Dios, hace una convocatoria y junta 33,000 hombres que llaman, Gedeón ya sale de ser un jovencito tímido y apocado, empieza a levantar el Señor a un verdadero líder. Tanto así que convoca a 33,000 hombres. Pero el Señor, cuando ve eso, le dice, Gedeón, yo no te dije que reunieras este ejército. Yo te dije otra cosa. Y se va a saber que no va a ser así. Y ahí empieza el Señor a trabajar y total que se van miles y miles de sus seguidores y nada más se queda con 300 seguidores. Solo 300 porque ahí les pone una prueba el Señor y dice, bueno, estos 300 son los que te van a acompañar y bueno, y Gedeón pues dice, bueno, pues está bien 300 a ver cómo hago, ¿no? Y estaba todo otra vez miedoso y el Señor le da la estrategia. Hace que Gedeón vaya al campamento de los madianitas, lo acompaña porque le daba miedo, ya no era el gran líder, le pide a su criado que lo acompañe y van los dos al campamento de los madianitas, se disfrazan para que no lo reconozcan, se visten igual que los otros, los soldados del enemigo, y cuando están adentro del campamento escucha que empiezan a hablar hombres de los invasores y uno le dice, hoy soñé que venía una rodaja de pan que venía rodando y todo, y que acababa con todos nosotros. Y el otro hombre que estaba oyendo esa descripción de ese sueño le dice, ese no es más que Gedeón y sus hombres y van a acabar con nosotros. ¿Y saben qué es lo que pasó? Pasó algo bien interesante, que el Señor le dio el mismo sueño a todos los hombres. Todos soñaron lo mismo. Cuando empieza a difundirse en el campamento que todos soñaron lo mismo, yo soñé también eso, yo también, yo también, yo también, yo también. Salen huyendo del lugar, hasta dejan sus riquezas tiradas ahí en el suelo y salen huyendo. Y cuando ven esa reacción, Gedeón y su criado empiezan a adorar a Dios en medio del ejército. Pero hasta entonces, y ahí Gedeón queda como un gran líder, realmente queda como un líder, pero después vuelven a caer otra vez porque ahí se encuentra un efod que es como una capa, ¿sí? Que se usaba, y ese efod después los israelitas cuando se muere Gedeón, lo toman y lo empiezan a adorar a la capa del gran héroe Gedeón, ¿no? O sea, no entendieron, nunca entendieron, pero bueno. Y eso también nos enseña, ese es el caso, no lo me meto en él porque es de un hombre soltero y no estamos enfocándolo desde la soltería, sino lo estamos enfocando desde el matrimonio. Entonces, pero vemos también una reacción de Gedeón, de que su papá no tampoco lo supo educar, ¿no? A escuchar la voz de Dios. Así es la historia de Sansón, triste historia, pero que finalmente se hizo la voluntad de Dios, porque eso es lo que siempre va a prevalecer. La lección que aprendemos de acá es que nosotros debemos darle a nuestros hijos la seguridad de que lo que Dios les ha puesto por delante, Dios lo va a cumplir,
que les contemos las promesas que Dios tiene para los que le obedecen, que les hablemos a nuestros hijos de cómo es la liberación de que si bien fue para el pueblo hebreo, hoy por nosotros es que conociendo la verdad nos hace libres. Y conociendo a Cristo, volviéndonos nosotros los matrimonios evangelistas de nuestros propios hijos, ellos van a ser libres de yugos también y no van a caer en grandes errores como cayó Sansón. Y es nuestra responsabilidad, papás y mamás, matrimonios que aconsejen a otros matrimonios, debemos de ser esos tipos de consejeros, demostrar la fidelidad, la soberanía y que lo que Dios promete siempre lo va a cumplir. Y no permitir que nuestros hijos se mezclen en situaciones como lo exhorta el apóstol Pablo. Ya nosotros no somos hebreos ni nada, pero sí somos hijos del Dios Altísimo, somos hijos de Dios, que nuestros hijos no se unan en yugo desigual. Es decir, con alguien que no es creyente, sino que sea alguien que ha nacido de nuevo también. Esa es la gran lección que aprendemos de con Sansón. No unirnos en yugo desigual. ¿Por qué? Porque si bien Sansón cumplió en la soberanía de Dios acabar con los filisteos, se terminó la vida de Sansón. Y en nosotros se acabaría la vida espiritual de nuestros hijos cuando ellos permitimos que se unan en yugo desigual. ¿Sí? Mucha atención a esto que estoy diciendo. Cuando nosotros no educamos a nuestros hijos e hijas que deben unirse, o a quien sea, jovencitos, quien sea, y les advertimos que si van a hacer a futuro un matrimonio, tiene que ser con gente que ha nacido de nuevo. Sí o sí, gente que ha nacido de nuevo. ¿Sí? Para que no se unan en yugo desigual, porque por un lado han cumplido como cumplió Sansón de tener la fuerza dada por el Espíritu Santo, que puede ser, es el caso de nosotros, pero por otro lado, Sansón, si uno de los dos no tiene las convicciones firmes, como el papá de Sansón, Manoah, pues nuestros hijos van a crecer débiles en la fe. No permitamos que nuestros hijos crezcan debilitados en su propia fe. ¿Sí? Tengamos ese cuidado, esa gran precaución. Instruyamos a nuestros hijos y formar en ellos el carácter de Cristo. Bien, eso es lo que se va a ver a partir del próximo, bueno, no de este jueves, sino del que sigue en 15 días, porque es feriado el próximo jueves, empezará el módulo formando el carácter de la familia. ¿Sí? Que lo van a ver con mi esposa. Está muy bueno. O ella o yo, cualquiera de los dos, vamos a estar alternándonos. Eh, es muy bueno ese curso porque se trata precisamente de esto para no incurrir en un error como lo cometieron los papás de Sansón. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, bien, no hay dudas. Creo que no. Vamos a dar gracias y les dije que hoy debía terminar un poco antes porque voy a recoger a mi esposo a una reunión que ya está por terminar y es un lugar no muy recomendable que estén por ahí. Bueno, vamos a orar y darle gracias al Señor por este módulo que fue el más largo de todos, 20 sesiones, yo sé que es más largo, pero así abarcamos muchas de las problemáticas de matrimonios, familias disfuncionales, como hasta el día de hoy hemos visto estos casos. Y así pueden ir ustedes estudiando más casos. Ahí en su mismo manual pueden leer otros casos, ahí hay situaciones también de de otros matrimonios, hasta creyentes como José y María, bueno, varios casos, para que aprendamos, pero aprendan a leerlos. No vean el personaje histórico, ¿ok? No vean la cultura, eso es lo de menos. Vean los corazones de estas gentes, que es lo que nosotros podemos encontrarnos también en personas a nuestro alrededor. Bien, ok. Bueno, me despido de ustedes así con una oración y nos veremos en 15 días. Padre, te damos gracias por ese tiempo tan hermoso que nos has dado de poder compartir
todo lo que hay para que las familias sean restauradas. Y que nos hagas partícipes del ministerio de la familia, de poder restaurar matrimonios, relaciones entre cónyuges, relaciones de padres e hijos, aprendiendo de tu palabra tal como está escrita, Señor, no por escrituras ni experiencias de hombres, sino por lo que quedó impreso en tu palabra y que la llevemos a nuestro espíritu para que podamos incrementar el conocimiento de ti, de tu corazón y el propósito tuyo, Señor. Gracias te damos por esta bendición y te pedimos, Señor, que podamos avanzar cada vez más en esto. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, cuídanos y, Señor, bendícenos en este tiempo. Gracias te damos, Señor. Amén, Señor, y amén. Muy bien, mis amados. Entonces,